¿Se han preguntado qué es en realidad Player? Algunos piensan que es un ex empleado de Playtime Co. Otros dicen que es un juguete más, dado a sus brazos y manos de plástico. Pero con la ayuda del último capítulo y querer encontrar la respuesta, descubrimos que Player esconde una verdad muy oscura detrás de su existencia. Así es, amigos, Player posiblemente es el padre del experimento 1006. Y antes de que piensen que este video solamente es clickbait, pónganse a razonar unas cuantas cosas. ¿Por qué Catnap no mató a Player? ¿Por qué el experimento 1006 siempre se ha visto muy amigable con Player y tampoco lo ha matado? Catnap y el experimento 1006 fueron muy unidos a través de este plan, y ninguno de los dos le hizo nada a Player. Y por último, si es que todos los demás trabajadores murieron en la hora de la alegría, ¿por qué Player sigue vivo? Todas estas preguntas tienen una explicación, la cual veremos en este video. Desde el inicio del videojuego no se nos ha dado mucha información sobre Player, solo nos mostraron la nota y el VHS, y de ahí comenzamos a jugar. Pero entonces llegamos al capítulo 2, en donde nos dieron la primera pista sobre Player, y fue la misma Mommy Longlegs quien nos hizo entender que Player fue un ex empleado de Playtime Co. Pero entonces, ¿qué acaso él no estuvo en la hora de la alegría? ¿O cómo es que sobrevivió? Algunas personas piensan que él fue uno de los científicos más grandes que hubo en Playtime Co. Ayudó mucho a que se desarrollaran experimentos muy complicados y que parecieran ser imposibles. Pero al darse cuenta de lo poco ético que era esto, él decidió renunciar. Y para que Playtime Co no tuviera ningún problema con esto, simplemente le borraron la memoria. Pero, ¿por qué no lo mataron? Podría ser que en un futuro esta persona tan inteligente les pudiera servir de algo. Es por esto que Player no estuvo en la hora de la alegría. Él había renunciado tiempo atrás, y esto explica por qué él sigue vivo y no recuerda nada. Pero yo opino todo lo contrario. En realidad Player sí se encontraba en la hora de la alegría. Y esto lo podemos confirmar por uno de los recuerdos que tuvo Player gracias al gas rojo de Catnap. Lo que nos quisieron dar a entender aquí es que Player tiene varios recuerdos reprimidos, los cuales pudo sacar de nuevo a la luz gracias a su exposición a este gas rojo. Podemos ver que él tiene recuerdos en diferentes lugares con diferentes cosas, pero el que más nos interesa es uno de los más perturbadores. Ya que en este recuerdo podemos escuchar que hay muchos gritos de fondo y Player se encuentra justo en la entrada de Playtime Co. ¿Esto qué significa, amigos? Player está reviviendo la hora de la alegría. Así es, Player sí estuvo en esta masacre. Pero aquí comienza lo más loco de toda esta teoría. Justo después de que tenemos estas escenas tan perturbadoras, Player voltea hacia arriba, y para aquellos que no se dieron cuenta, Player volteó hacia arriba porque desde el techo podemos ver la mano de 1006, quien está a punto de agarrar a Player. ¿Qué acaso fue 1006 quien lo rescató de esta masacre? Todo apunta a que sí. ¿Pero por qué? Para empezar a desglosar esto, regresemos a la única pista que tenemos de Player, la cual nos dio Mommy Longlegs. Player es un ex empleado de Playtime Co. La verdad, yo estoy seguro de que Player sí trabajó aquí. Fue un ex empleado, pero no cualquiera, pues él habría llevado a cabo el experimento más grande de todo Playtime Co. Y por supuesto, este se trata del experimento 1006. Por todas las aberraciones que estaban viviendo en la compañía, Player no estaba dispuesto a participar en estas atrocidades, por lo que tampoco este poderoso experimento entraría en el juego sucio de Elliot. Y de hecho, todo esto explica varias de las actitudes que tuvo 1006 con los científicos. Nunca les reveló información importante, ni tampoco quería brindarles ayuda. Probablemente 1006 solo se mostraba cooperativo con Player, pues después de todo, él lo había creado, y por este motivo, lo veía como su padre. Este acercamiento hizo que Player le revelara bastante información a 1006, y entre esto, su desacuerdo por todos los experimentos tan crueles realizados con niños, y cómo es que se llevaban paso a paso. Todas estas noticias solo comenzaron a alimentar el odio de 1006 hacia todos los trabajadores de Playtime Co. Pero más importante, lo hicieron más inteligente que otros. Esto al igual que Poppy, al ser la hija de Ludwig, ella sabía todo lo que hacían en Playtime Co., lo que la hizo más astuta que los demás.
Pero esto nos lleva a la pregunta más oscura de todo este video. Y prepárense, porque es aquí en donde les va a explotar el cerebro. ¿Qué es en realidad el experimento 1006? ¿Acaso es una alienígena caída del cielo? Nada que ver. Así como los demás experimentos que tenemos de Playtime Co., 1006 antes era una persona con vida, y esto lo podemos confirmar por varias de las grabaciones que hay. Como por ejemplo, cuando 1006 estaba hablando con Harley Sawyer, él mismo le pregunta que qué siente cuando los golpea y les corta su carne. Claramente 1006 no tiene nada de carne en su cuerpo, pero cuando él era un humano sí la tuvo. Pero ¿quién fue antes de haberse convertido en 1006? Todo apunta a que él es el hijo de Player. Posiblemente Player era un gran amigo de Ludwig. Ambos querían revolucionar la industria de los juguetes de algún modo u otro. Y cuando se comenzaron a hacer todos estos experimentos tan oscuros, Ludwig comenzó a perder la cabeza. Es aquí cuando él mismo metió a su hija en el cuerpo de una muñeca, por lo que posiblemente también quiso que su gran amigo Player hiciera lo mismo. No sabemos si Ludwig obligó a Player a que hiciera esto, o puede que el mismo Player pensaba que era posible tener a su hijo de vuelta de algún modo u otro. Ahora teníamos a la hija de Ludwig en un juguete y al hijo de Player en otro. Pero mientras las cosas iban haciendo más oscuras, Player cada vez más estaba en contra de todas estas atrocidades, y por supuesto también lo estaba su hijo. Player, al ser el científico más inteligente de todos y prácticamente el que ayudó a desarrollar todos estos experimentos, le contó mucha más información secreta a 1006 que a cualquier otra persona. Con esto 1006 pudo entender la diferencia de quiénes eran buenos y quiénes eran malos. Por eso, él quiso defender a los niños inocentes y así poder liberar a todos de esa compañía maligna. Es por esto que 1006 era capaz de escaparse y moverse alrededor de Playtime Co. como si ya la conociera muy bien. Pero es aquí donde llegamos a la hora de la alegría. 1006 sabía que la única manera de escapar y liberar a todos los inocentes era acabando con todos los trabajadores de Playtime Co. Pero obviamente si se lo contaba a su papá, Player, él iba a estar en contra de esto. Fue por eso que la hora de la alegría sucedió el día en el que Player era el último en llegar a Playtime Co. Y de este modo, él no sería atacado, para que después fuera rescatado por su propio hijo. Con la ayuda de Catnap, 1006 hizo que Player olvidara todos estos recuerdos con el gas rojo. Y así, un día, Player despertaría en su casa y comenzaría una nueva vida. Esto pareciera ser muy posible, ya que tiempo después fue cuando a Player le llegó esta carta y este VHS que vemos en la primera parte del juego. Si Player hubiera sido un juguete, ¿a dónde rayos es que le hubieran mandado esta carta? ¿A su oficina en Juguetron? Pero esto nos lleva a la parte final del video. ¿Quién es el malo aquí? ¿1006 o Poppy? Era obvio que con la hora de la alegría, Poppy se iba a molestar porque terminaron con la vida de todos los trabajadores de su padre. Su legado había terminado, por lo que ella quiso tomar venganza. Y por supuesto que con su pequeño cuerpo no podía hacer nada. Así que comenzó a reclutar a otros juguetes para que le ayudaran a terminar con 1006. Pero eventualmente ellos no pudieron, ya que 1006 tenía de su lado a uno de los juguetes más poderosos de toda la compañía, Catnap. Y fue así como ellos la capturaron y la encerraron en esa caja junto con el gas rojo. Y fue aquí donde los aliados de Poppy le mandaron la carta a Player, ya que posiblemente Poppy les había contado de que él fue el único sobreviviente. Pero recordemos, el plan de 1006 era borrarle la memoria a Player para que no tuviera estos recuerdos tan horribles. Es por esto que Poppy no nos cuenta la historia por completo, solamente nos da unos cuantos pedazos de información y pareciera evadir las preguntas. Poppy solo está buscando venganza en contra de 1006, y qué mejor venganza que hacer que su propio padre termine con él. Ella en realidad no quiere que sepamos la verdad, porque de este modo sabremos que el malo aquí es en realidad ella y no 1006. Pues sabemos que Player se encuentra bajo la manipulación de Poppy, y probablemente esta sea otra razón por la que 1006 no lo ha asesinado. Pero, ¿y qué hay de los niños que fueron resguardados por Catnap? Se supone que en la hora de la alegría, Catnap resguardó a todos los niños inocentes que había en la fábrica, para que así no les pasara